Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de los factores extrínsecos e intrínsecos que están implicados en los tratamientos de conservación, higienización y regeneración de los alimentos. A modo de introducción, podemos definir una serie de conceptos previos que es necesario comprender antes de hablar de los factores. Hablamos de conservación cuando nos referimos a un proceso tecnológico que se aplica sobre un alimento con la principal intención de aumentar su vida útil, es decir, de dilatar lo máximo posible la llegada de su fecha de caducidad, lo que conocemos como vida útil. Lo que se pretende con los tratamientos de conservación es minimizar o ralentizar el deterioro de los productos y de las elaboraciones alimentarias. Otro concepto es la higienización o los tratamientos higienizantes. El objetivo en este caso es eliminar todos los microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos. Además, además de eliminar estos microorganismos patógenos, también se limita la proliferación en el alimento de aquellos microorganismos que, aun no siendo patógenos, que no pueden producir enfermedades en el ser humano, sí que pueden alterar negativamente las características del producto. Y por último, el concepto de regeneración, que consiste en devolver un alimento procesado a un estado de consumo óptimo, tanto desde el punto de vista gastronómico como higiénico-sanitario. La regeneración se va a realizar en aquellos alimentos que pasaron previamente por alguna técnica, por algún proceso tecnológico de conservación y o higienización. Para poner algún ejemplo de estos tres tipos de procedimientos y de procesamiento tecnológico que sufren los alimentos, podemos decir, a nivel de conservación podría ser una técnica como la deshidratación, que consiste en eliminar parte del agua que está en el alimento y de esta manera aumentar su vida útil. Un tratamiento higienizante podría ser, por ejemplo, una esterilización, que consiste en dar un tratamiento térmico al alimento, darle calor durante un tiempo determinado, una temperatura determinada, y de esta manera conseguir eliminar la práctica totalidad de los microorganismos y de sus formas de resistencia vegetativas. Y un ejemplo de regeneración podría ser en ese alimento que estaba deshidratado, que pasó por un proceso de conservación de deshidratación, pues la regeneración consistiría en rehidratarlo. Si se trata de un alimento que para consumirse no se puede hacer en forma deshidratada, pues lo que se hace es rehidratarlo para luego consumirlo. El ejemplo sería pues la leche en polvo, que requiere de una rehidratación antes de poder ser consumida. ¿Cuáles son los objetivos de estos tratamientos de conservación? Pues el principal, ya lo hemos comentado, es alargar la vida útil del producto. Es el principal y el más importante de los objetivos. Para esto, lo que se pretende es controlar el desarrollo microbiano. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de tratamientos de conservación, sobre todo, cómo afectan estos tratamientos tecnológicos al alimento. Porque no hay ningún tratamiento tecnológico que se aplique sobre un alimento y que no tenga impacto en alguno de sus factores de calidad, como veremos posteriormente. Lo más habitual es que el tratamiento se vea afectado en sus características organolépticas, es decir, todas aquellas características que hacen referencia a los sentidos, es decir, al aspecto del alimento, a su sabor, a su olor, a su flavor, que sería la combinación entre olor y sabor. Todos aquellos parámetros de textura que se notan con los sentidos, todos serían características organolépticas. Y también también puede ser, además de esta afectación organoléptica, podemos tener afectación a nivel nutricional, a nivel nutritivo. Las características nutritivas del alimento pueden verse afectadas negativamente, por ejemplo, con la degradación de vitaminas que son termolábiles, que les hace daño el calor y que se degradan, y entonces el alimento perdería parte de sus micronutrientes cuando es sometido a un tratamiento térmico. Es por esto que cuando se aplica una técnica de conservación, si esta es muy intensa, a veces se aplican
técnicas múltiples, más de una técnica de conservación sobre un mismo alimento con menor intensidad, porque la afectación a las características del alimento va a ser siempre superior cuanto mayor sea la intensidad de este tratamiento de conservación que se le aplique. ¿Cuáles son las características de calidad que debe cumplir un alimento? ¿O qué parámetros de calidad son los que podemos encontrar en un alimento y que son, en muchas ocasiones, van a ser afectadas por estos procedimientos técnicos, tecnológicos de conservación, higienización, regeneración? Pues fundamentalmente son estos 5. El primero es el de salubridad. Entendemos por salubridad una característica de calidad del alimento que lo hace apto para el consumo, en el sentido de que no va a producir un daño para la salud de los consumidores. Para las personas que consumen ese alimento pueden hacerlo con total tranquilidad porque no va a suponer un daño para su salud a corto plazo, de modo inmediato. Con esto nos referimos a que un alimento es salubre, por ejemplo, cuando no está contaminado por microorganismos patógenos. Un alimento es salubre cuando no tiene toxinas. Un alimento es salubre cuando no tiene restos de productos químicos que pudieran ser perjudiciales para la salud en esas concentraciones. Entonces, consideramos la salubridad de un alimento en el sentido de que es sano para el consumo y que en un plazo de tiempo corto o de modo inmediato no va a ser perjudicial para la salud. Otra cosa es si el alimento en un consumo en una frecuencia elevada o a largo plazo puede suponer un problema para la salud. Pero ya no estamos hablando de salubridad, sino que estaríamos hablando de un alimento que es perjudicial para la salud con un consumo mayor del recomendado. Por ejemplo, los alimentos cárnicos procesados son alimentos que se sabe que a largo plazo pueden producir una serie de problemas en la salud. Por ejemplo, se sabe que producen alteraciones cardiovasculares o que pueden ser también causantes de algunas variedades de cáncer. Esto no significa que el alimento cárnico procesado no sea salubre, significa que con un consumo excesivo durante un periodo de tiempo muy prolongado puede producir estos problemas. En esos casos no hablaríamos de que el alimento no es salubre, sino que diríamos que un alimento que no es... que un consumo excesivo no es beneficioso para la salud. Algunos autores denominan a este tipo de alimentos que a largo plazo con consumo excesivo son dañinos para la salud, se les denomina alimentos malsanos, como por contraposición a lo que sería o como el opuesto a lo que sería un alimento sano. El segundo parámetro de calidad del que vamos a hablar es el de los alimentos nutritivos en cantidad suficiente. ¿Qué significa esto? Es la calidad nutricional del alimento. Decimos que un alimento tiene alta calidad cuando tiene un número o una cantidad significativa o elevada de nutrientes. Por ejemplo, que tiene muchos macronutrientes, tiene una cantidad importante de proteína, tiene una cantidad interesante de hidratos de carbono, tiene una cantidad de lípidos, sobre todo cuando estos son lípidos que son beneficiosos, por ejemplo, de tipo poliinsaturado o monoinsaturados. También decimos que el alimento es rico nutricionalmente, tiene una buena calidad nutricional cuando tiene una cantidad interesante de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, etc. Dentro de los alimentos que tienen una riqueza nutricional, pues diríamos que son alimentos de alta calidad nutritiva. Hay alimentos que no tienen muchos nutrientes y que tienen, por ejemplo, calorías, pero no van acompañadas de una riqueza nutricional. Son los alimentos que, por ejemplo, la bollería industrial o los alimentos que son con muchos azúcares añadidos, por ejemplo, ultraprocesados. Ese tipo de alimentos no entrarían en una categoría de alta calidad nutricional, sino que serían más bien alimentos con calorías vacías o con una densidad nutricional muy pobre. El tercer parámetro de calidad del que vamos a hablar es la presentación, madurez e idoneidad organoléptrica. Este parámetro pues es la calidad organoléptica. Se refiere a qué tan agradable para el consumo es este alimento, teniendo en cuenta aquellas características que entran por los sentidos del consumidor. Es decir, es un alimento con un sabor agradable, es un alimento que tiene un buen aspecto, es un alimento con un color
que incita al consumo y que es agradable para las personas que lo adquieren y que lo consumen. Es un alimento que tiene una buena textura a la hora de masticarlo. Pues todos esos parámetros que entran por los sentidos del consumidor son los que determinamos de calidad organoléptica. El cuarto parámetro de calidad sería el servicio, el adecuado servicio. Un alimento decimos que tiene buena calidad de servicio cuando, por ejemplo, tiene una buena relación calidad-precio. Si el alimento tiene un precio que se ajusta al valor que tiene y se ajusta a sus características y a su nivel de calidad, decimos que es un alimento con adecuado servicio. También entraría en este parámetro aspectos como cómo se sirve el alimento, cómo se presenta al consumidor. Si es un alimento emplatado, por ejemplo, vamos a hablar de una elaboración culinaria, un restaurante, decimos que tiene un adecuado servicio cuando el emplatado es agradable, cuando está bien colocado el alimento, bien acompañado por una guarnición, por ejemplo, cuando está bien aliñado, con una adecuada presentación para su consumo. Ahí diríamos que también tiene una buena calidad de servicio el alimento. No es lo mismo una tortilla bien servida, bien colocada en su plato, con su cubierto y su trozo de pan, que una tortilla rota, medio deshecha, que se ha servido de cualquier manera y que no está bien presentada. Entonces ahí tendríamos también diferentes parámetros de calidad en referencia a su servicio. El último parámetro de calidad del que vamos a hablar es el de la estabilidad y funcionalidad. En este caso se refiere a que el alimento, por ejemplo, presente una adecuada resistencia a las condiciones de almacenamiento o que presente una buena resistencia al paso del tiempo, pues por ejemplo una vida útil suficiente para que el alimento pues permanezca en condiciones de consumirse pues un periodo de tiempo medianamente largo. También decimos que el alimento tiene una buena estabilidad, una buena funcionalidad cuando soporta pues las preparaciones o todas aquellas manipulaciones que se tienen que llevar a cabo para poder consumirlo. Entonces la estabilidad y funcionalidad refiere pues a qué tal aguanta el alimento, pues eso, lo que es el almacenamiento, el consumo, su manipulación, la preparación, incluso las elaboraciones culinarias, etcétera. Una de las principales causas de que los alimentos pierdan calidad van a ser las alteraciones. Las alteraciones son cambios que empeoran la calidad de los alimentos y que se producen de forma no deliberada. Aquí podríamos clasificar estas alteraciones pues de diferentes maneras. Una forma bastante simple de clasificarlas es dividirlas en bióticas y abióticas. Las alteraciones bióticas refieren a las que se producen por causa de microorganismos o de parásitos. Hay que decir que las alteraciones por microorganismos son la principal causa de alteración alimentaria a nivel global, es decir, la inmensa mayoría de los alimentos que se estropean a nivel global lo hacen por culpa de la acción de los microorganismos. En cuanto a las causas abióticas que pueden producir alteraciones y empeorar la calidad alimentaria, podemos dividirlas en físicas y bioquímicas. Dentro de físicas, pues la acción de la luz, la acción del oxígeno, la acción del pH, la acción de la humedad, la temperatura, etc. Muchos de estos parámetros vamos a verlos durante esta presentación. Las causas bioquímicas, pues las dos más importantes quizá son la oxidación lipídica y el pardeamiento enzimático y no enzimático, porque hay como una familia de reacciones bioquímicas que se dan en el alimento que conocemos como pardeamiento enzimático y otras que conocemos como pardeamiento no enzimático. Además de estas causas físicas y bioquímicas, hay también otras clasificaciones que añaden un tercer subtipo dentro de las abióticas, que serían las causas de tipo químico. Ahí podríamos incluir pues, las contaminaciones de productos químicos. Por ejemplo, un cereal que está contaminado pues, con un producto, un pesticida, que se utilizó durante la producción de este cereal, durante su crecimiento de esta planta, pues se le aplicó pues un pesticida que
pudiera ser que en concentración elevada pues produjera una alteración del alimento. Pues en ese caso estaríamos hablando de una alteración abiótica de tipo químico. Comenzando con los factores que son relevantes o que van a influir en los procedimientos de conservación, higienización y regeneración, vamos a clasificarlos en dos grandes grupos. Primero estarán los factores de tipo extrínseco, que son todos aquellos que se producen en el exterior del alimento, que no están relacionados con las características propias del alimento. Son características del medio ambiente que van a afectar a ese alimento que se encuentra en él y también a los microorganismos que lo pueblan. Después estarían los factores intrínsecos, que hacen referencia a las características propias del alimento, no a las características del medio ambiente, del entorno que lo rodea. Es muy importante considerar que estos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, van a tener influencia en el propio alimento, pero también en los microorganismos que lo pueblan. Es interesante hacer aquí una pequeña reflexión sobre el hecho de si un alimento es un ente vivo o es un ente inerte. Y hay que decir que hay que considerar que un alimento es un ente vivo por dos motivos fundamentalmente. El primero, hay que tener en cuenta que el alimento, antes de convertirse en alimento, era un ser vivo, bien de origen animal, bien de origen vegetal. Como tal ser vivo estaba compuesto de una serie de células que tenían dentro de esas células pues un metabolismo, se llevaba a cabo una serie de reacciones bioquímicas, por ejemplo para la obtención de energía o por ejemplo para el anabolismo, para el crecimiento, para diferentes tipos de reacciones y de funciones biológicas que se dan en los organismos tanto a nivel vegetal como a nivel animal. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos procesos que existían en las células cuando el alimento formaba parte de un ser vivo van a seguirse produciendo cuando este alimento ya es un alimento, ya no es un ser vivo, digamos, desde el punto de vista orgánico. Pero una de las cosas que nos vamos a encontrar en un alimento son enzimas. Esas células que componen el alimento siguen teniendo enzimas que van a seguir catalizando reacciones bioquímicas que se dan en el interior del mismo y por lo tanto esas reacciones y esos procesos bioquímicos que se siguen dando van a tener mucha influencia, por ejemplo, en la vida útil del alimento y en cómo responde a diferentes tipos de situaciones. Otro motivo por el que hay que considerar un alimento un ente vivo es que todos los alimentos, a excepción de los que han pasado por un proceso de esterilización, van a tener siempre una carga microbiológica, que puede ser mayor o menor, pero siempre va a existir. Y esos microorganismos, como seres vivos, también van a influir en un montón de procesos que van a suceder en este alimento y van a también tener relación con estos factores de tipo intrínseco y extrínseco que se van a dar. Por lo tanto, tenemos que considerar un alimento como un ente vivo que responde a estos factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Y por qué lo hace? Por dos motivos. Porque tiene estructuras de tipo bioquímico que formaban parte del metabolismo de este alimento cuando era un ser vivo, y también vamos a tener una carga microbiológica que también va a responder a todos estos factores y que también hace que tengamos que considerar este alimento como un ente vivo. ¿Cuáles son los factores extrínsecos de los que vamos a hablar? Pues estos 5: la humedad relativa, la temperatura, la atmósfera gaseosa, los olores y la luz. Vamos a ir viendo cada uno de ellos por separado. El primero es la humedad relativa. La definición de humedad relativa desde un punto de vista físico puede ser esta que tenemos aquí. Es la proporción de vapor acuoso que existe en un volumen atmosférico dado en relación a la cantidad que se precisa para obtener la saturación. Esto viene a ser una medida directa de la cantidad de vapor de agua que tenemos en una determinada zona, en un determinado volumen atmosférico, que puede ser, por ejemplo, el interior de una cámara frigorífica. Nosotros podemos ver
con maquinaria, con sensores, cuál es la humedad relativa que tenemos dentro de una cámara frigorífica donde se puede almacenar, por ejemplo, fruta. Es muy importante tener en cuenta que la humedad relativa del ambiente, donde está el alimento, se va a relacionar con un parámetro intrínseco que veremos posteriormente, que es el de la actividad de agua. La actividad del agua es una medida de cuánta agua libre hay dentro del alimento y esto va a estar en relación con la humedad relativa. Es decir, un alimento con una actividad del agua, que como podéis ver aquí, se simboliza como AW. Un alimento con una W baja, es decir, un alimento que tiene poca agua, podemos poner como un ejemplo una galleta, un paquete de galletas, pues van a ser un alimento que tiene una poca humedad intrínseca, tiene poca AW, es un alimento con poca actividad del agua. Si lo almacenamos en una atmósfera con una humedad relativa alta, lo que va a suceder es que esta humedad que está en el ambiente va a entrar en esta galleta, va a, por difusión, ir pasando esta galleta y va a aumentar la W de la galleta, va a aumentar la actividad del agua de la galleta. Es decir, el agua se incorpora a la matriz alimentaria porque hay diferencia y los sistemas tienden a equilibrarse. Tienden a equilibrar un entorno con exceso de agua, con mucha agua, a un alimento, en este caso un sistema que tiene poca agua. Si no ponemos una barrera, lo que va a suceder es que se va a equilibrar de forma que se va a humedecer esta galleta. Esto es algo que nos puede pasar si nos queda un paquete de galletas mal cerrado. Cuando abrimos el paquete, vemos que las galletas que están arriba, en la parte superior, se han quedado como blandengues. ¿Y por qué sucede esto? Porque se ha producido un trasvase de humedad desde el entorno hacia la galleta, que tenía una W baja, y si estamos en un entorno húmedo, pues esto se va a producir con más facilidad. De forma inversa, un alimento con una W alta, que es un alimento muy húmedo, con mucha actividad del agua, si lo almacenamos en una atmósfera con una humedad relativa baja, que puede ser un ambiente seco, por ejemplo una despensa que tiene pues un entorno seco, un entorno pues, con poca humedad, lo que va a suceder es que se va a secar, este alimento va a perder su agua, también por el mismo motivo, si no ponemos una barrera, si no ponemos un empaquetado, si no lo tapamos bien, lo que va a suceder es que el agua del interior del alimento va a abandonar el alimento y se va a transmitir al medio ambiente, a la atmósfera. Un ejemplo de esto podría ser una fruta, por ejemplo un cítrico, un pomelo, por ejemplo. Un pomelo es un cítrico, un alimento que tiene mucha agua interna, tiene mucha W. Si está almacenado en una zona muy seca, lo que va a pasar es que el pomelo se va a empezar a secar y va a perder esa sensación de turgencia que tiene, esa piel tan estirada, va a empezar a arrugarse y el interior del pomelo va a ir perdiendo agua, de forma que cuando se consuma va a quedar como con menos agua y va a estar un poquito más arrugado, más concentrado. Este parámetro de humedad relativa también se relaciona con la temperatura. Lo normal es que cuando la temperatura es alta, la humedad relativa desciende. Y que cuando la humedad relativa es... cuando la temperatura es baja, la tendencia es que la humedad relativa aumente. Es decir, son parámetros que normalmente son inversamente proporcionales. Cuanta mayor sea la temperatura, menor va a ser la humedad relativa, y cuanto menor sea la temperatura, mayor va a ser la humedad relativa. Y esto hace, especialmente cuando nos encontramos con temperaturas bajas, que lo que va a suceder es que aumentan los fenómenos de condensación. Es decir, si metemos, por ejemplo, fruta en una cámara frigorífica, lo que puede suceder es que al enfriarse esa fruta, la humedad relativa se acabe depositando en la superficie de la fruta y se condense, formando pues esas pequeñas películas de agüilla que se forman en los alimentos que se acaban de enfriar, por ejemplo. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto en la conservación? Pues son importantes. Las variaciones de humedad relativa son aprovechadas por mohos y levaduras. ¿Qué interesa? Por lo tanto,
interesa si queremos preservar la calidad alimentaria, si queremos que los alimentos no se estropeen, no se alteren, tendremos que almacenar aquellos alimentos secos, preferentemente en ambientes con una HR, con una humedad relativa baja. Evitamos con esto que el alimento se rehidrate, que el alimento absorba agua y por lo tanto disminuir su vida útil y hacer que se pueda alterar. Si tenemos un alimento que en vez de ser seco fuera un alimento muy húmedo, por ejemplo con una W alta, con una actividad del agua alta, el ejemplo del pomelo sería un buen ejemplo, lo ideal sería almacenarlo en un lugar con una HR alta, con una humedad relativa alta. Lo que sucede es que esto tampoco es demasiado interesante, porque si buscamos para un alimento muy húmedo, lo almacenamos en una zona muy húmeda, lo que puede suceder es que aumenten mucho los fenómenos de condensación, que haya demasiada humedad en la zona y por lo tanto también en la superficie del alimento, y esto va a hacer que proliferen, que le vaya muy bien a los microorganismos que están en ese alimento, en esa superficie de ese alimento. Eso puede que no nos interese. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar una atmósfera, una humedad relativa suficientemente alta como para que el alimento no se deshidrate, o por lo menos no lo haga muy rápido, y que al mismo tiempo no sea una humedad tan alta que favorezca excesivamente la proliferación de esta carga microbiológica que tiene el alimento. Entonces, de esta manera, buscando una humedad relativa alta, pero no demasiado alta, lo que estamos buscando es una humedad relativa de almacenamiento de compromiso. El nombre que recibe este tipo de humedad, que está un poco entre dos niveles, lo denominamos así, lo denominamos humedad relativa de compromiso. Otra opción con la que se puede trabajar a la hora de almacenar y conservar alimentos es utilizar envasado con atmósfera protectora. Este tipo de envasados permite controlar bastante mejor los niveles de humedad relativa que rodean al alimento. El segundo factor extrínseco del que vamos a hablar es la temperatura. Lo primero que hay que decir de la temperatura es que es el factor más importante, con diferencia, es el factor más importante de la conservación alimentaria. Es un factor fundamental que influye en el crecimiento de los microorganismos. Y esto se va a producir fundamentalmente por dos motivos, a través de dos mecanismos. Hay un mecanismo directo, y es que los microorganismos sufren alteraciones cuando hay cambios de temperatura. Y luego hay un mecanismo de tipo indirecto, y es que esta temperatura no solamente actúa directamente sobre los microorganismos, sino que también actúa a través o modifica o determina otros parámetros extrínsecos e intrínsecos que también van a tener relación sobre, por ejemplo, la carga microbiológica. Por lo tanto, hay como dos mecanismos de actuación de la temperatura. Para entender cómo funciona la temperatura sobre los alimentos, cabe explicar o cabe recordar aquí cuál es el cociente de Van Hoff. El cociente de Van Hoff es podemos decir que es una relación que se da en química y en bioquímica y que nos dice que la velocidad de una reacción va a estar determinada por la temperatura. ¿Y de qué manera? Pues de manera que para la mayoría de las reacciones biológicas, es decir, para las reacciones bioquímicas, lo normal es que si la temperatura sube 10 grados, la velocidad de la reacción se duplique. Y a la inversa, si la temperatura desciende 10 grados, la velocidad de la reacción se reduce a la mitad. Dicho de otro modo, si yo aumento 10 grados la temperatura de un alimento, las reacciones bioquímicas que se van a dar en él van a producirse en la mitad de tiempo, van a ser el doble de rápidas. Y a la inversa, si yo desciendo la temperatura del alimento 10 grados, las reacciones que se van a dar en él, de tipo bioquímico,
van a ralentizarse y tardar el doble de tiempo. O dicho de otro modo, van a reducir su velocidad a la mitad. Esta relación es aproximada y va a depender en gran medida pues, del rango de temperatura del que estemos hablando y también, por supuesto, del tipo de reacción del que estamos hablando. Pero este de los 10 grados y el doble va a ser una aproximación que nos sirve para ver más o menos de cuál es la relación entre la temperatura y la velocidad, por ejemplo, de alteración de un alimento por reacción bioquímica. Los microorganismos, no solamente los que pueblan los alimentos, la carga microbiológica de los alimentos, sino en general, van a tener siempre pues, una serie de parámetros en relación a las temperaturas y fundamentalmente los principales están aquí. El primero es la temperatura óptima, que es la temperatura a la que el organismo se reproduce con una mayor velocidad o con una mayor facilidad. Entonces va a ser la temperatura que denominamos óptima. Temperatura óptima de proliferación, pues va a ser única para cada cepa, para cada especie, para cada tipo de microorganismo. Las temperaturas cardinales van a ser un rango de temperaturas que siempre se da una temperatura superior a una temperatura inferior, dentro de la cual se produce la proliferación del microorganismo. Cuando la temperatura se sale de ese rango, ya sea por exceso de calor o por más frío del que marca el rango, si nos salimos de esa zona, lo que va a suceder es que el microorganismo no va a ser capaz de proliferar. Será un punto en el que se queda, pues, o se deteriora y se muere, o se queda en una forma vegetativa sin poderse reproducir, sin poder reproducirse hasta que las condiciones vuelvan a entrar dentro de esta temperatura cardinal, de este rango de temperaturas cardinales. Este rango de la temperatura cardinal entre la mayor y la menor normalmente oscila en unos 30 grados, suele ser de unos 30 grados de tamaño. La zona eugénica y disgénica van a estar determinadas precisamente por estas temperaturas cardinales. La zona eugénica es el rango de temperaturas en el que el microorganismo prolifera adecuadamente y va a estar entre este rango de temperaturas cardinales, la temperatura superior y la temperatura inferior. La zona disgénica sería todo lo que queda fuera de este rango, es decir, las temperaturas inferiores al rango inferior y las temperaturas superiores al rango superior van a estar dentro de la zona disgénica, que es una zona en la que el microorganismo no se puede reproducir, por lo tanto no puede proliferar. Estos parámetros van a estar influenciados por otros factores, es decir, las temperaturas óptimas y el rango de temperaturas cardinales, y por lo tanto las zonas eugénica y disgénica, también van a depender de otros determinantes, como puede ser el pH, como puede ser la humedad, como puede ser el potencial redox. Muchísimos parámetros van a tener influencia, no solamente la especie y la cepa del microorganismo del que se trate. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica de proliferación de un microorganismo, es una curva de proliferación, y aquí vemos cómo se relaciona en el eje vertical, en el eje Y, vemos vemos lo que sería la tasa de reproducción del microorganismo, que se representa con la letra griega mu, y en el eje horizontal tenemos, en el eje X, tenemos el parámetro de la temperatura. ¿Y cómo se relaciona? De la siguiente manera. Esta sería una curva, pues una curva estándar, como podría ser de cualquier especie de microorganismo, y siempre está dada por, tenemos una temperatura cardinal mínima, que aquí estaría marcada con el número 1, una temperatura cardinal máxima, que sería el número 4, entre este 1 y este 4 tenemos la zona eugénica, que es la zona en la que el microorganismo puede reproducirse, puede proliferar. Y después tenemos una
tasa máxima de proliferación, que aquí estaría marcado con la flechita y nos marca óptimo, es decir, es el óptimo en el que este microorganismo se puede reproducir con mayor rapidez o con mayor eficacia. Y a partir por encima de este óptimo y por debajo de este óptimo en temperatura, pues tendríamos unas tasas de reproducción menores. Cabe también observar en esta gráfica que la curva de proliferación tiene tendencia a tumbarse un poco hacia la derecha, es decir, está un poco inclinada hacia el máximo, lo cual es también interesante. En función de cuáles son las temperaturas cardinales, podemos dividir los microorganismos en tres grandes familias. Están los psicrófilos, que se desarrollan mejor a temperaturas bajas, están los mesófilos, que se desarrollan mejor a temperaturas medias, y están los termófilos, que se desarrollan mejor a temperaturas altas. Los que pueden tener más influencia a nivel de producir infecciones en el ser humano van a ser los que tienen su óptimo de temperatura, su óptimo de proliferación, en temperaturas próximas o iguales a las temperaturas del organismo humano. En este caso van a ser organismos de tipo mesófilo, es decir, todos aquellos microorganismos que producen infecciones en el ser humano van a ser de la familia o del grupo de los mesófilos. Los psicrófilos no tienen mucha relevancia a nivel alimentario desde el punto de vista patógeno, es decir, como decía anteriormente, los patógenos van a ser mesófilos, y los psicrófilos tienen relevancia, por ejemplo, en alimentos que están en temperaturas bajas, por ejemplo, alimentos refrigerados. Son microorganismos que pueden proliferar en este tipo de ambiente, y su afectación al alimento va a ser sobre todo de la alteración. Van a ser alimentos que van a ser microorganismos que a partir de su actividad metabólica en el alimento van a producir, por ejemplo, mal olor o un sabor rancio. Pues van a ser alimentos que se pueden deteriorar, pero que en principio no tendrían por qué ser tóxicos, no tendrían por qué no tendrían por qué perder su salubridad, perderían más bien sus características organolépticas. En cuanto a los termófilos, no tienen demasiada relevancia a nivel alimentario, a excepción de alguna excepción que veremos posteriormente. Aquí tenemos la tabla de óptimos y de temperaturas cardinales. Esta tabla está simplificada porque si buscáis esta información en otras fuentes seguro que podéis encontrar datos un poco diferentes, pero está simplificada para que se entienda mejor y se pueda ver claramente sus cardinales. Y aquí tenemos las tres familias: psicrófilos, mesófilos y termófilos. Hay que ver que en esta tabla aparecen dos familias más, que son los psicrótrofos y los termótrofos, que ya los he puesto un poco con sangría para poderlos distinguir. Los psicrótrofos y los termótrofos son microorganismos que eran de tipo mesófilo y que se adaptaron pues por evolución, se adaptaron por proceso evolutivo a vivir, a proliferar en ambientes un poco más fríos, los psicrótrofos, y en ambientes un poquito más calientes, los termótrofos. ¿Por qué reciben el nombre de trofo? ¿Por qué tienen este lexema de trofo después de psicro? Esto es así porque trofo se refiere a comida, de viene cadena trófica, ¿no? Son las cadenas de alimentación. Trofo es alimentarse, ¿no? Entonces, los organismos psicrótrofos son esos microorganismos que afectan a los alimentos que se encuentran en temperaturas bajas. Y los microorganismos termótrofos van a ser aquellos microorganismos que afectan a los alimentos que se encuentran con temperaturas más elevadas. Entonces, digamos que se han definido estas categorías para hacer referencia a esa realidad. Aquí tenemos un diagrama en el que se pueden ver las curvas de proliferación. De nuevo, en el eje Y tenemos el parámetro mu, que sería la tasa de proliferación, la tasa de crecimiento, y en el eje X, en el eje horizontal, tenemos las temperaturas, que van desde menos 10 hasta 110. Aquí podemos ver pues, las principales familias de
de microorganismos, desde los psicrófilos, que son los más fríos, que no tienen mucha relevancia en alimentación, los psicrótrofos bastante más, son los que pueden afectar a alimentos refrigerados, los mesófilos, donde están pueden ser perjudiciales con alimentos a temperatura ambiente, o pueden proliferar eso, especialmente en alimentos a temperatura ambiente, y los termófilos, que también tienen no tanta relevancia en alimentación como los anteriores. Y además aparece una curva después de los termófilos, que son lo de los hipertermófilos, que también se les denomina extremófilos. Son aquellos microorganismos que pueden alcanzar o pueden proliferar en temperaturas muy altas, incluso cercanas a la ebullición del agua, ¿no? Aquí podemos hablar de microorganismos tipo arquea, que viven en fosas termales o que viven en afloramientos volcánicos en el fondo del mar. O sea, son microorganismos que toleran unas condiciones de vida pues extremas. Evidentemente estos extremófilos no tienen ningún tipo de relevancia a nivel alimentario. ¿Cuáles son las recomendaciones para la conservación de alimentos en función de la temperatura? Pues bueno, la refrigeración de grandes cantidades de comida se recomienda relaciones. ¿Cómo se relaciona esto con la superficie de volumen? Por ejemplo, cuando se almacena un alimento que tiene mucho volumen y poca superficie, como puede ser un tupper lleno de arroz, por ejemplo, pues si ese tupper es más de tipo cúbico, pues va a ser difícil que el interior del alimento se enfríe, porque va a tener que el calor desplazarse hasta el borde del tupper y luego poder salir, ¿no? Entonces como que tiene mucho que ver. Si lo que vamos a meter en la nevera, por ejemplo, es una tortilla, la tortilla tiene mucho más volumen, tiene mucho más superficie por la cantidad de volumen, por lo tanto va a enfriarse más rápidamente. Entonces el enfriamiento va a ser más rápido o más lento también en función de la forma y de la forma geométrica y de la relación superficie-volumen que tenga el alimento. En cuanto a la congelación y descongelación, hay que tener en cuenta que una congelación rápida siempre va a ser más, va a afectar menos a la calidad del alimento que una congelación lenta. Las congelaciones lentas producen cristales de hielo más grandes, y esos cristales de hielo más grandes van a dañar el alimento, van a dañar el interior del alimento, produciendo rotura de las membranas, de las membranas celulares del interior del alimento, y eso va a producir, por ejemplo, un exudado, una eliminación de líquido, que además de ser un caldo de cultivo para microorganismos, tiene también el problema de que supone una pérdida de micronutrientes, por ejemplo, vitaminas o minerales de tipo liposoluble, hidrosoluble. No todos los alimentos frescos se conservan mejor a temperaturas de refrigeración. Un ejemplo sería el plátano, que no se conserva demasiado bien en la nevera, lo hace mejor a temperatura ambiente. Y las condiciones de temperatura de almacenamiento de alimentos, cuando son alimentos poco perecederos, pues son menos rigurosas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, hablamos de los cereales, frutos secos, cacahuetes, azúcar, que no necesitan una temperatura baja para conservarse. Suelen ser alimentos que tienen una actividad del agua baja y son bastante secos. Siguiente parámetro extrínseco es el de la atmósfera gaseosa. Aquí en esta diapositiva se puede ver cuáles son los porcentajes de los diferentes gases que forman parte del aire atmosférico que respiramos normalmente. Hay bastantes más gases que forman parte de la atmósfera, del aire que respiramos, pero los más importantes son estos cuatro, los que tienen más relevancia a nivel de conservación de alimentos. El principal y el que da presión es el nitrógeno, que ronda el 78%, el oxígeno es del 21%, el argón cerca del 1%, y el dióxido de carbono, pues una concentración bastante más baja que los otros tres gases, que ronda el 0,04%. Empezando por el oxígeno, decir que es el gas más importante y que tiene más relevancia en la conservación alimentaria. Los restantes gases que existen en la atmósfera lo que hacen es desplazarlo, fundamentalmente el nitrógeno y el CO2. La inhibición
en el crecimiento microbiológico es mayor en anaerobiosis que en aerobiosis. Es decir, si eliminamos el oxígeno de una cámara de conservación de alimentos, lo que va a suceder es que esto viene muy bien para la conservación, porque la mayor parte de los organismos, de los microorganismos que van a afectar a los alimentos, son de tipo aerobio. Cuando eliminamos el oxígeno de la zona o lo reducimos en su concentración, lo que va a suceder es que los microorganismos van a reproducirse más lentamente. Este efecto se potencia a bajas temperaturas, probablemente porque el CO2 es más soluble, aunque esto también habría que estudiarlo. En cuanto a dióxido de carbono, hay que decir que tiene efectos de tipo bactericida y bacteriostático, un poco depende de a qué microorganismo afecte. Cuando contacta en agua y se le mete a presión, pues produce ácido carbónico y esto modifica el pH. Por ejemplo, si hay una bajada de CO2, aumenta el pH y de forma inversa, si aumenta el CO2, se produce una bajada del pH. Esto es uno de los motivos por los que los mares y los océanos están acidificándose, ¿no? Por el exceso de CO2 que hay en la atmósfera, acaba entrando en los mares, en los océanos, y esto reduce el pH y se acidifica el medio de los océanos. Se cree también que puede intervenir en las propiedades físicas de las membranas, es otra de las teorías que hay, aunque esto también, insisto, hay que verlo en diferentes fuentes para llegar a una conclusión, y también afecta al transporte de solutos, inhibiendo enzimas esenciales o reaccionando con grupos amino de las proteínas. En la conservación de frutas, se cree que actúa como competidor de la acción del etileno. El etileno es una fitohormona gaseosa que producen las frutas y que lo que hace es aumentar los procesos de respiración celular y también de la propia secreción de etileno. Entonces, si introducimos CO2 en una cámara donde se guardan frutas, aumentamos este porcentaje de CO2 en una cámara en la que se guardan frutas, lo que vamos a hacer es competir con este etileno y evitar que la fruta madure rápidamente. O sea, ralentizamos la maduración. Del mismo modo, disminuir el oxígeno y aumentar el CO2 también frena la velocidad de respiración de las frutas, cosa que también es interesante para ralentizar su maduración. Otro gas que hay que comentar es el ozono. El ozono tiene una actividad conservadora sobre algunos alimentos. No sería indicado, no se podría utilizar con alimentos muy grasos, pues que dado que el ozono, este plus de oxígeno que tiene el ozono, pues puede enranciar estas grasas, hacer que se oxiden, y eso afectaría negativamente a la calidad del alimento. Y además, si se manipula ozono para higienizar alimentos, pues hay que tener cuidado y hacerlo con conocimiento y con prevención de riesgos laborales, porque es tóxico a dosis altas, sobre todo cuando se trabaja en cámaras. El dióxido de azufre también se utiliza en industria alimentaria para matar a los hongos. Tiene actividad fungicida, así que se puede encontrar alguna cámara de almacenamiento donde se inyecte dióxido de azufre también para mantener controlados este tipo de microorganismos. Otra forma de modificar la atmósfera protectora es a través de, otra forma de modificar las atmósferas es a través de atmósferas protectoras. Hay muchos tipos de atmósferas protectoras, pero se pueden dividir como en 4 grupos, así los principales, que serían envasado al vacío, envasado en segunda piel, que es una variación del primero, y luego una atmósfera de tipo controlado o de tipo modificado. Esto lo explicaremos más adelante. Hay un tipo de tratamiento de conservación que se llama pascalización, que consiste en aumentar la presión atmosférica de forma muy elevada durante cortos periodos de tiempo. Se puede utilizar para higienizar los alimentos, ya que tiene un efecto microbicida. Aquí hay como varios protocolos o varias maneras de aplicar esta técnica, siempre a nivel industrial porque requiere máquinas específicas y con instalaciones para ello.
y puede ir desde aplicaciones entre 4 y 9 kilobares para eliminar formas vegetativas y microorganismos, o hasta incluso cantidades como 12 kilobares que permitirían eliminar las esporas y prácticamente llegar a una esterilización comercial del alimento. No se puede aplicar en todos los tipos de alimentos, pero bueno, es una técnica a tener en cuenta. Otro factor extrínseco del que vamos a hablar son los olores. Los olores son importantes en la calidad alimentaria porque algunos alimentos almacenados pueden adquirir olores extraños, sobre todo cuando están cerca de otros alimentos que tienen olores diferentes. ¿Cuáles son los alimentos más propensos a sufrir incorporación de olores extraños que no son adecuados o no son característicos de este tipo de alimentos? Pues sobre todo los alimentos grasos, es decir, los huevos, la mantequilla, la margarina, alimentos que tienen una cantidad elevada de grasas pueden adquirir olores desagradables o extraños que reduzcan su calidad o que incluso los hagan no aptos para el consumo. Hay varios métodos preventivos para evitar esto. El principal es que no se deben almacenar simultáneamente alimentos que absorban olores en presencia de otros alimentos o materiales olorosos. Los alimentos tienen que estar adecuadamente envasados y cuando se almacenan en cámaras se pueden utilizar filtros de carbón activado o utilizar ozono. También es muy importante que donde se almacenan los alimentos, las cámaras frigoríficas, por ejemplo, estén muy bien higienizadas, que las superficies y el entorno de la cámara estén continuamente higienizándose. Pues, por ejemplo, desinfectando las superficies. También se puede limitar mucho la existencia de olores que podrían afectar a los alimentos que se almacenan ahí. El último de los factores extrínsecos que vamos a comentar es la luz. Es importante porque la luz ultravioleta tiene efectos sobre los alimentos. Aumenta o favorece la oxidación de las grasas, especialmente en lácteos, y esto va a producir pues, sabores y olores anormales, ¿no? O sea, no podemos colocar un producto lácteo a la luz del sol, por ejemplo. Las proteínas se pueden desnaturalizar, se pueden alterar las condiciones organolépticas de color del alimento, por ejemplo, y hay algunos alimentos en concreto, como las patatas o las berenjenas, que cuando están expuestas a luz solar se ponen verdes. Este verde está producido por la clorofila, por una proliferación de clorofila en esas células vegetales del alimento. Lo que sucede es que esta producción de clorofila suele ir acompañada de una serie de sustancias que son tóxicas, como por ejemplo la solanina y la chaconina. Son sustancias glucoalcaloides que lo que van a producir es una toxicidad sobre el sistema nervioso cuando se consumen. Es decir, todos aquellos alimentos, patatas por ejemplo, que se ponen verdes, hay que eliminar muy bien toda esa zona verde antes de consumir el alimento, y si el alimento está excesivamente afectado por este problema, pues lo mejor es desecharlo, porque esta sustancia, como digo, es tóxica, es neurotóxica, la solanina y la chaconina. Medidas preventivas para esto, bueno, pues principalmente reducir la intensidad de la iluminación. Esto puede ser interesante para los lugares donde se almacena y se vende alimento. Utilizar iluminación LED que no emite radiación ultravioleta. Envasado con láminas plásticas de tipo coloreado, lo que puede actuar como un filtro y en cierto modo evitar que llegue la luz al alimento. Colocar filtros en las fuentes de iluminación también. Y por supuesto no exponer alimentos a la luz directa del sol. También no lo pone aquí, pero por supuesto también utilizar envases opacos que no permitan la entrada de luz en su interior, y el alimento quedaría pues a oscuras durante todo su almacenamiento. Vamos con los factores intrínsecos.
como decíamos al principio de la presentación, los factores intrínsecos son aquellos parámetros inherentes de los tejidos vegetales y animales que constituyen los alimentos. Entonces tenemos, por ejemplo, el pH, tenemos la humedad, tenemos el potencial de óxido de reducción y oxígeno, tenemos la disponibilidad de nutrientes, los componentes antimicrobianos, estructuras biológicas y por último las transformaciones y aditivos. El primero de los parámetros es el pH. Es un parámetro muy importante para la calidad alimentaria y su definición desde un punto de vista químico sería el logaritmo en base 10 de la inversa de la concentración de H+, o sea, de hidrogeniones, expresada en molaridad. Esto viene a ser que el pH va a ser menor cuanto mayor sea la concentración de iones hidrógeno en un medio, por ejemplo en una disolución. Y de forma inversa, el pH será mayor cuanto menor sea la concentración de iones hidrógeno, de hidrogeniones. El pH es una unidad, es una magnitud adimensional que fluctúa entre 0 y 14. Todo lo que sea por debajo de 7 va a ser un pH de tipo ácido, cuanto más bajo más ácido, y todo lo que sea un pH superior a 7 va a ser un pH alcalino o básico, y tanto más alcalino, tanto más básico, cuanto mayor sea este pH. Decimos que el 7 es la neutralidad, un pH 7 es un pH que no es ni ácido ni alcalino, quedaría pues en el medio. ¿Y dónde estarían situados los alimentos en esta escala de pH? Bueno, lo veremos ahora, pero nos interesa saber cómo afecta este pH a la carga microbiológica que está en los alimentos. Las bacterias tienen un óptimo de un pH entre 6,5 y 7,5, es decir, las bacterias les va bien en el pH neutro. Los hongos, por su parte, son más resistentes al medio ácido que las bacterias y pueden llegar a pHs de 5,6. Es decir, en pHs de 5,6 pueden incluso muchas especies tener su óptimo y aguantar este tipo de acidez. ¿Qué sucede? Las bacterias, como decía, suelen estar en su óptimo en el pH neutro, pero hay algunas especies que se llaman acidófilas, como por ejemplo las bacterias acéticas o las bacterias lácticas, que les va muy bien un pH ácido y pueden tolerar pHs muy ácidos, incluso de 3 y pico, 4. Las modificaciones del pH alteran las condiciones del medio, la permeabilidad de las membranas y la actividad metabólica. Es decir, al final hay una serie de alteraciones que afectan también a los microorganismos y que pueden hacer que se encuentren, que proliferen negativamente o que lleguen a no proliferar en unos pHs extremos. ¿Cuál es la implicación del pH en la conservación de los alimentos? Pues los alimentos normalmente están dentro de valores de pH neutro o ácido. Esto es interesante porque hay muy pocos alimentos en el espectro alcalino del pH. Es decir, a partir de 7, en pHs altos, que tiren a un rango alcalino, nos vamos a encontrar muy pocos alimentos o ninguno. ¿Por qué esto es así? Normalmente, bueno, la explicación es que un pH con los pHs alcalinos dan sabores muy desagradables. No se va a poder... lo normal es que no haya alimentos en ese pH, pues bueno, porque no se podrían consumir con unos pHs altos. Y además, como decía anteriormente, al principio de la presentación, todos los alimentos eran anteriormente seres vivos. En cierto modo siguen estando vivos, como decíamos también. Y lo normal es que los seres vivos tengan mecanismos de defensa ante los microorganismos. De alguna manera es una forma de defenderse. El medio interno tiende a la acidez. O, por ejemplo, el medio de la piel del ser humano tiene un pH de 5,5 aproximadamente, y uno de los motivos de que esto sea así es que ese ambiente de 5,5 es un ambiente no demasiado amigable para las bacterias.
porque como decía anteriormente, las bacterias les va muy bien un pH de tipo neutro, pues acercándose a 7. 5.5 sería un pH ácido para una bacteria, por lo tanto el pH neutro ácido de los alimentos es una forma natural de protección de los tejidos ante las alteraciones producidas por los microorganismos. Dentro de este punto de vista tenemos tres tipos de acidez en los alimentos. Tenemos alimentos inherentemente ácidos, en este caso podríamos introducir un kiwi o un cítrico, una naranja o una mandarina. Son alimentos que ya son ácidos de forma natural. Luego están la acidez biológica, que es la que se produce por la acción de los microorganismos, por ejemplo por una fermentación. Un alimento de acidez biológica podría ser, por ejemplo, el kéfir, o podría ser el yogur, o podría ser el queso. Son alimentos que han pasado por una fermentación de tipo láctica en este caso, y que se va a producir un alimento nuevo pues con un pH menor, una acidez biológica. Luego estaría la acidez adicionada. ¿Aquí a qué nos referimos? Nos referimos a alimentos que han recibido como un aditivo o como un ingrediente más un ácido orgánico, por ejemplo, como podría ser un alimento al que se le añade ácido cítrico, o un alimento al que se le añade ácido acético, pues un escabeche que tiene vinagre. Pues el escabeche, un plato con escabeche sería un alimento con acidez adicionada, porque se le ha añadido un ácido orgánico, en este caso, que es ácido acético, vinagre. La elevación del pH, como decía antes, también inhibe el crecimiento microbiano, pero no se suele utilizar para conservar alimentos porque se ocasionan estos sabores desagradables. ¿Algunos alimentos presentan resistencia a los cambios de pH? Sí. Son los que denominamos alimentos tamponados. ¿Cuáles son los alimentos tamponados? Son alimentos que suelen estar cerca de la neutralidad, se acercan más al pH 7. ¿Y cuáles son a nivel alimentario? Pues los que tienen alto contenido proteico. Y aquí sobre todo nos vamos a encontrar con carnes y pescados. No es casualidad que carnes y pescados sean los alimentos que tienen menor vida útil o que necesitan tratamientos de conservación más potentes para poderse mantener a largo plazo. Y esto tiene que ver con que su pH, entre otras cosas, tiene que ver con que su pH se aproxima a la neutralidad y por lo tanto son ambientes menos o son más amigables para la proliferación de microorganismos o de bacterias. Aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos según la acidez, pues desde alimentos de acidez baja, que es los que llamamos tamponados, son de carne, pescado, etc. Alimentos de acidez media, pues plátano, vegetales fermentados. Alimentos ácidos, que ya empieza a ser pues más ácidos, mayonesa y tomates como ejemplo. Y luego en acidez alta pues entrarían eso, cítricos, manzanas y otras verduras o otras frutas, que el kiwi, por ejemplo, también entraría aquí. Otro factor intrínseco es el de la humedad. Nos referimos aquí a la cantidad de agua que está dentro del alimento, es la cantidad de agua del alimento. Nos referíamos como factor extrínseco a la humedad relativa, que es la humedad, el agua que está rodeando el alimento en el entorno que lo contiene, y aquí en este caso nos referimos al agua que está dentro del alimento, que es el contenido en agua del alimento. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cuáles son las funciones del agua en el organismo humano. No vamos a pararnos en ellas porque ya son conocidas y tampoco vale la pena explicar una por una, pero sí nos vamos a hacer una pequeña parada en cómo actúa el agua en los alimentos, qué clase de influencia tiene en el alimento. Pues básicamente estas cuatro que están aquí, que son contribuir a las necesidades de agua del organismo, es decir, las necesidades hídricas del organismo se van a colmar a través de el ingreso directo de agua, el beber líquidos, pero también a través del agua que forma parte de los alimentos. También el agua que está en los alimentos favorece las reacciones de tipo enzimático y químico que se dan en ellos, pues esto va a ser relevante tanto para las modificaciones deseables que se dan en el alimento como para aquellas alteraciones indeseables que se pueden producir en él. También influye en la textura
de los alimentos, ya que interacciona con las proteínas y puede dar una textura esponjosa o una textura más seca, depende un poco de la cantidad de agua que haya en el alimento. Y por último, los microorganismos que forman parte de esta carga microbiológica que puebla el alimento, pues van a necesitar de esta agua para proliferar. Es el medio en el que proliferan estos microorganismos. ¿Cómo se determina o cómo se clasifica el agua que forma parte del alimento? Pues podemos dividir en dos tipos de aguas dentro del alimento. El total lo podemos denominar contenido en agua, contenido de agua, y va a estar dividido en dos clases o en dos categorías. La primera sería agua ligada. El agua ligada es aquella que forma parte de moléculas complejas o macromoléculas orgánicas, es decir, está de alguna forma imbricada, unida a estas moléculas. Por lo tanto, no interviene en reacciones químicas ni enzimáticas y no puede ser eliminada por medios físicos, es decir, para poder eliminar esta agua ligada habría que romper estas moléculas. Solo podría ser eliminada por medios de tipo químico, por ejemplo, rompiendo por acidez estas moléculas. No es congelable, no es un agua que se pueda congelar. Va vinculada a estas moléculas orgánicas, pero por lo tanto no va a producir cristales de hielo, no se puede congelar de forma directa. El agua libre o disponible sería la segunda categoría, el segundo tipo de agua que nos podemos encontrar. Y esta sí se denomina actividad del agua. Es un parámetro que se abrevia o se simboliza como AW. ¿Y esta actividad del agua a qué se refiere? Se refiere al agua que está libre en el alimento, es el medio en el que se producen las reacciones químicas, bioquímicas, enzimáticas que se dan en el alimento, y además también es el agua en el que se desarrollan los microorganismos que están en el alimento. Esta sí puede ser eliminada por medios físicos y además también se puede congelar. También forma cristales de hielo cuando el alimento se congela. Hay que distinguir dentro de esta agua libre, dentro de esta actividad del agua, entre una agua fácilmente eliminable y otra que es un poco más difícil de eliminar. Hay que distinguir un poco estos dos tipos. Esta actividad del agua se puede definir pues a través de la definición que está en esta diapositiva. Decimos que la actividad del agua de un sustrato es el cociente entre la presión de vapor de agua de la atmósfera en contacto con el alimento, que se simboliza como P, y la presión de vapor de agua pura, que simbolizamos como P sub 0. Es un parámetro adimensional que varía entre 0 y 1. Por decirlo de alguna manera, cuanta mayor sea la presión de vapor de agua que tiene este medio, este alimento, este sistema, en relación a la presión de vapor de agua que tendría el agua pura, pues mayor va a ser esta actividad del agua. Por lo tanto, lo máximo de actividad de agua que se puede tener es 1, que sería la actividad de agua del agua pura, y lo mínimo que se puede tener sería 0, que sería un medio, un sistema que no tiene absolutamente nada de agua libre, nada de agua, nada de presión de vapor en su interior. Entonces, por lo tanto, por tener un poco claro el concepto de actividad del agua, lo más importante es entender que es un parámetro adimensional entre 0 y 1. 1 sería el agua pura y 0 sería un sistema, un medio en el que no hay absolutamente nada de agua libre. Los alimentos, por lo tanto, van a fluctuar entre esos dos parámetros, entre 0 y 1, vamos a tener la cantidad de actividad del agua que tiene. Es una medida directa de qué cantidad de agua libre tenemos y esto va a ser muy relevante pues por lo que vimos anteriormente, porque es agua que va a ser necesaria para que se produzcan reacciones bioquímicas dentro del alimento, pero también para que los microorganismos proliferen. También a la hora de hablar de la cantidad de agua de un alimento, tenemos que tener en cuenta, volviendo otra vez a reiterar que el alimento era un ser vivo, y en cierto modo sigue estando vivo, y tiene membranas celulares en su interior. Está compuesto por células. Cuando las células están sometidas a trasvases de agua hacia el interior y exterior de las membranas,
lo que nos vamos a encontrar son tres posibles escenarios. Nos podemos encontrar una situación en la que la célula ni ingresa ni de forma neta, ni ingresa ni expulsa agua de su interior. Es lo que denominamos un medio isotónico, es decir, cuando la presión osmótica del interior de la célula es la misma que el exterior, nos vamos a encontrar con una situación de isotonía. La célula no va ni a hincharse, ni a aplastarse, ni a colapsar. Vamos a encontrar una situación en la que la célula permanece correctamente en su tamaño. ¿Qué sucede si introducimos esa célula en un medio hipertónico? Pues en un medio hipertónico lo que va a suceder es que el interior del agua de la célula el interior del citoplasma, o sea, el agua que está en el citoplasma, va a abandonar, por presión osmótica, va a abandonar el interior de la célula y esta célula se va a colapsar, se va a producir una situación que llamamos plasmólisis o célula plasmolizada. La situación inversa sería si introducimos esa célula en un medio hipotónico con muy poco sal, nos vamos a encontrar que el agua del exterior va a entrar en el interior de la célula, produciendo una situación que llamamos turgencia. Una célula turgente, una célula que se hincha, denominamos como turgencia. Eso sería, pues, la tendencia sería que la célula tienda a romperse, ¿no? Si una célula vegetal, como en este diagrama, pues en esta imagen, tendría una pared que impediría que rompiera, pero se produciría un hinchazón, una turgencia exactamente igual. ¿Por qué es relevante esto a nivel alimentario? Cuando introducimos un alimento en un medio hipotónico, como puede ser una salmuera, lo que va a suceder es que el alimento tiende a perder el agua que tiene dentro. Esto sucede también con los alimentos salados. Un bacalao salado, por ejemplo, un bacalao salado va a tener una pérdida del agua interior de las células y se va a producir pues el alimento se va a hacer más pequeño, va a perder su agua y se va a deshidratar en gran medida. De modo análogo, si metemos un alimento en un medio hipotónico, en agua, por ejemplo, en agua normal, en agua del grifo, pues lo que puede suceder es que el alimento tiende a hincharse porque absorbe esa agua, ¿no? Los microorganismos pueden clasificarse también del mismo modo que lo clasificábamos en función de la temperatura óptima y las temperaturas cardinales, también los podemos clasificar en función de cuál es la W mínima para su crecimiento. Si un microorganismo se desarrolla en un entorno con una W inferior a lo que necesita para desarrollarse, lo que va a suceder es que se va a quedar ahí de forma... va a quedarse en estasis y esperando a que las condiciones mejoren y se pueda desarrollar. En base a esto, podemos dividir los microorganismos en microorganismos de tipo halófilo, que toleran altas concentraciones de sal, microorganismos de tipo osmófilo, que toleran altas concentraciones de compuestos orgánicos no ionizados, como pudiera ser el azúcar, y los organismos de tipo xerófilos, que lo que hacen es tolerar medios con contenido en agua muy bajo, son microorganismos que proliferan en lugares secos. ¿Cuál es la W mínima para el crecimiento activo de estos microorganismos? Bueno, como se puede ver en esta tabla, los que necesitan una mayor cantidad de agua son las bacterias gram negativas, que precisan 0,97. Las bacterias gram positivas, pues con 0,90 ya podrían proliferar. Y después vamos bajando con microorganismos que necesitan menos agua hasta unos que son bastante resistentes, como por ejemplo los hongos xerófilos, que se pueden llegar a proliferar en ambientes de 0,61. Las bacterias halófilas, que les va bastante bien el medio salado, pues 0,75. Los mohos y las levaduras toleran ambientes más secos que las bacterias, pues estamos hablando de 0,80 y 0,70, por ejemplo. También se puede relacionar estos parámetros de AW con las diferentes alteraciones que se pueden dar en los alimentos, y los más importantes las podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica. En el eje horizontal, en el eje X, podemos ver
la W, que oscila entre 0 y 1, y en el eje vertical vamos a ver cuál es la velocidad de degradación, es decir, qué tan rápido se nos va a producir esta alteración, esta situación de alteración del alimento. De todas ellas, como podemos ver, cuando la W es alta, pues vamos a tener, por ejemplo, la afectación por bacterias. Será la primera que se produce, ¿no? Con actividades del agua altas. Si vamos descendiendo un poquito, vamos hacia abajo en la actividad del agua, vamos bajando, luego aparecen las levaduras, para dejar paso después a los hongos. En un valor un poco inferior de W nos encontramos con la actividad enzimática, es decir, las enzimas que están dentro del alimento también van a necesitar de agua para poder producir su alteración. Un poquito más abajo nos encontramos con el paramiento no enzimático y luego con esta curva que hace como una especie de campana inversa, que es la oxidación lipídica, tenemos un mínimo de oxidación lipídica en 0,2, 0,3 de actividad del agua, que son valores muy bajos, correspondientes a alimentos liofilizados o muy deshidratados. Y luego tenemos un máximo de oxidación lipídica en valores del orden de 0,7, 0,8, ¿no? Por ahí andaría el máximo de la oxidación lipídica. Es interesante relacionar estas alteraciones con la cantidad con la actividad del agua, porque bueno, eso va a ser muy relevante a la hora de diseñar estrategias de conservación alimentaria. Podemos clasificar los alimentos en función de su AW, y aquí tenemos un buen ejemplo en esta tabla, en este listado. Tenemos los alimentos con mayor AW van a ser alimentos muy hidratados, por ejemplo carne, pescado, fruta, verdura, leche. En la parte intermedia, en valores de 0,8 o 0,7 tendremos pues alimentos más bien tirando a secos, frutos secos, queso curado, harina, leche condensada, etc. Y en valores incluso más bajos, de 0,6, 0,7, tenemos pues alimentos ya con una cantidad de agua muy baja, ¿no? Pues leche en polvo, galletas, cereales, etc. En función ya no de la W, sino del contenido en agua, vimos que la W era un parámetro dimensional, ¿no? Pero el contenido en agua lo podemos medir en porcentaje, es decir, en gramos de agua por 100 gramos de alimento, sería la manera en que mediríamos el contenido en agua. Pues podemos dividirlos también en tres tipos: los alimentos de tipo estable, que tienen menos del 12% de agua y por lo tanto una vida útil más elevada, más larga. Los semiestables entre 12 y 60%, es un intervalo bastante grande, pues son de durabilidad media. Y ya los alimentos inestables son alimentos que tienen más de 60 gramos de agua por 100 gramos de alimento, y en este caso tenemos una baja durabilidad, son alimentos de una vida útil corta y que tienen esta característica. También se pueden aplicar procedimientos de conservación alimentaria que reducen la cantidad de agua. Algunos son estos que podemos ver en este listado y que también van a tener su reflejo en el AW. El procedimiento de conservación alimentaria que produce una bajada más acusada de la W es la liofilización o criodesecación, que puede llegar a valores de 0,20. Otras técnicas como el salado pues bajan a 0,6, el secado en estufa a 0,5 y el secado en lecho fluido, que es un sistema especial de deshidratación alimentaria, pues puede llegar a valores de 0,3. Por debajo de 0,2 es prácticamente imposible bajar el AW de un alimento. Otra cosa que hay que ver en este apartado de la humedad son las isotermas de sorción. Las isotermas de sorción son unas curvas, como se puede ver en este gráfico, que nos van a dar idea de cómo varía el contenido en agua en relación a la AW que tiene ese alimento. Y como se puede ver, no es lineal y no va a ser siempre la misma relación entre cantidad de agua y AW para un mismo alimento.
¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cuando el alimento se está hidratando, es el proceso que podemos conocer como adsorción, cuando el alimento incorpora agua, por ejemplo, en un procedimiento tecnológico para un alimento procesado. Cuando se le añade agua, va aumentando la humedad relativa al mismo tiempo que aumenta el contenido en agua, y lo hace con esa curva que podemos ver abajo, la curva de adsorción. Y cuando se realiza el proceso inverso, cuando el alimento se deshidrata y va perdiendo agua, por ejemplo, cuando se le da calor y pierde agua, pues lo que sucede es que también va bajando la AW al mismo tiempo que baja el contenido en agua. Pero como podemos ver en esta imagen, la subida y la bajada de HR y contenido en agua no se realiza a través de la misma curva, no se realiza por la misma curva, la relación varía. Es decir, el valor de AW es mayor en relación al contenido en agua cuando el alimento se hidrata, y cuando el alimento se deshidrata, la cantidad de W es menor en relación a al mismo contenido en agua. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que el alimento no tiene una matriz que incorpore la misma cantidad de agua cuando se hidrata que cuando se deshidrata. Y a que esta diferencia entre la curva de adsorción y la curva de desorción es lo que se conoce como histéresis. Cuanto mayor es la diferencia entre estas dos curvas, cuanto más lejos están en la gráfica estas dos curvas, mayor es la histéresis. Alimentos muy porosos van a tener una gran histéresis y alimentos poco porosos van a tener una menor histéresis. ¿Esto para qué es relevante? Es especialmente relevante en industria alimentaria, cuando se realizan procesos de procesamiento alimentario, es decir, para cuando se procesan alimentos para hacer alimentos nuevos, o cuando se realizan elaboraciones culinarias que tengan algún tipo bueno, que incorporen o suelten agua al alimento, pues también se puede tener esto en cuenta a la hora de trabajarlo. Otro parámetro intrínseco importante es el potencial de óxido de reducción. El potencial de óxido de reducción mide la facilidad con la que un medio pierde electrones o los gana. Es decir, si un medio es de carácter reductor o si un medio es de carácter oxidante. Por decirlo de otra manera, si decimos que un alimento tiene un determinado potencial de óxido de reducción, tiene un determinado EH, lo que estamos diciendo es si tiene tendencia a perder electrones o tendencia a ganarlos. Hablamos de un EH positivo, un potencial positivo, cuando el medio es oxidante, cuando tiende a robar electrones, cuando los gana, o si tiene un EH negativo, si tiene un potencial negativo, su tendencia es a perderlos. Hablamos de eso, un medio reductor o un medio oxidante. Se va a medir en voltios, porque al final es una diferencia potencial. Si es a nivel de alimentos, estamos hablando normalmente de milivoltios. No estamos con valores tan altos que llegue a un voltio, pero estamos hablando de milivoltios. De esta manera, podemos también clasificar los microorganismos, porque aquellos microorganismos que viven en un EH positivo, en medios oxidantes, van a ser los aerobios estrictos, es decir, microorganismos que necesitan oxígeno y que les va bien vivir en un medio oxidante. No pueden servirse de vías fermentativas, por lo tanto necesitan necesariamente oxígeno para vivir. ¿Dónde van a predominar este tipo de microorganismos? En la superficie de los alimentos. Ahí hablamos de Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, ¿no? Viven fundamentalmente en la superficie, que es donde hay más oxígeno y es el medio más oxidante del alimento. Luego, los anaerobios facultativos son aquellos que pueden desarrollarse en presencia o ausencia de O2, en ausencia de oxígeno o en su presencia. Aunque les favorece más tener oxígeno, porque sus vías metabólicas son más eficientes cuando tienen oxígeno. Si no, tienen que fermentar y eso les supone una peor eficiencia a la hora de conseguir energía. Luego estarían los anaerobios estrictos, que van a proliferar
en valores de EH, de óxido de reducción, negativos, es decir, en medios reductores, no en medios oxidantes. Su metabolismo va a ser solo fermentativo, no toleran el oxígeno, para ellos el oxígeno es venenoso, son inactivados por la presencia de oxígeno. Aquí podemos incluir, por ejemplo, los géneros Bacteroides o Clostridium. Luego estarían los anaerobios aerotolerantes, que presentan un metabolismo solo fermentativo, pero que no les afecta al oxígeno. No, el oxígeno no es venenoso para ellos, por eso se denominan aerotolerantes. Crecen igualmente en presencia o ausencia de oxígeno, no les afecta. Aunque su metabolismo va a ser solo por vía fermentativa, por lo tanto no utilizan el oxígeno para nada, aunque tampoco les hace daño. Y por último están los microaerófilos, que serían microorganismos que presentan un metabolismo solo oxidativo, aunque solo pueden proliferar en ambientes con concentraciones muy bajas de oxígeno, es decir, usan oxígeno, no tienen vías fermentativas para obtener energía, pero sí les va mal estar en lugares con mucho oxígeno. Entonces estarán en alimentos, por ejemplo, con EH positivo, pero no demasiado elevado. Aquí tenemos estos 5 tipos de microorganismos y cómo se distribuirían en un tubo de ensayo con un medio de cultivo líquido. Aquí vemos, por ejemplo, los aerobios estrictos se ubicarían en la zona más alta del líquido porque es donde está el oxígeno, en la parte más superficial del líquido. Los anaerobios facultativos, que pueden proliferar donde hay oxígeno y donde no, pues van a estar en mayor concentración cerca del oxígeno de la superficie, pero también se pueden vivir también en el fondo, donde no hay oxígeno. Los anaerobios estrictos van a estar lo más lejos posible del oxígeno, es decir, en el fondo del medio. Los anaerobios aerotolerantes pueden vivir en cualquier zona porque no les influye para nada la presencia de oxígeno. Y por último, los microaerófilos estarían en una zona del medio de cultivo donde hay oxígeno, pero no hay demasiado. Por ejemplo, el centro, como puedes ver en esta imagen. ¿Cómo afecta esto a la conservación de los alimentos? Pues los vegetales presentan potencial redox de más 300 o más 400 milivoltios. Estamos hablando de unos medios de tipo oxidante y por lo tanto van a estar más frecuentemente afectados por bacterias y mohos de tipo aerobio, por microorganismos de tipo aerobio. La carne en condiciones normales suele tener un valor de menos 200 milivoltios, es decir, tiene tendencia a ser reductora. Mientras que la carne picada, que ha pasado por un proceso de rotura y de apertura y de entrada de oxígeno, ya tiene unos valores de H bastante superiores, de más 200. Es decir, ya es un medio más oxidante. Es posible controlar la proliferación de determinados microorganismos controlando el contenido de oxígeno, y ahí es donde entra también, por ejemplo, lo de la atmósfera protectora. Otro parámetro intrínseco muy importante es la disponibilidad de nutrientes. ¿A qué se refiere esto? Los microorganismos que viven en el alimento necesitan agua, necesitan energía, necesitan nitrógeno, necesitan factores de crecimiento, pueden ser vitaminas, por ejemplo, puede ser otro micronutriente como el hierro, precisan oxígeno. La concentración de nutrientes que hay en el alimento puede determinar la velocidad y la tasa de crecimiento de este microorganismo. Hay una relación, o existe una relación, entre la concentración de nutrientes y la velocidad del crecimiento. Y una de las formas de representar esta relación es a través de la ecuación de Monod, que podemos ver en esta diapositiva. Esta es una ecuación bastante clásica de microbiología y lo que nos indica es la relación que existe entre dos parámetros. Uno es mu, que sería la tasa de crecimiento del microorganismo, es decir, qué tan rápido prolifera ese microorganismo, es lo que denominamos mu. Y otro parámetro sería S. S sería la concentración del nutriente limitante. S es la concentración del nutriente de la sustancia limitante. ¿A qué nos referimos con sustancia limitante? De todas las sustancias que necesita este microorganismo para proliferar,
La que está en menor concentración y que se va a gastar primero, la que primero se va a agotar, es la que denominamos nutriente limitante y es la fundamental, la que nos va a dar una medida de hasta dónde, hasta cuándo se puede desarrollar, proliferar este microorganismo, porque la que va a suponer un límite a su desarrollo va a ser la sustancia que esté en menor cantidad, la que tenga, la que denominamos sustancia limitante. De este modo, en esta ecuación tenemos que la tasa de reproducción del microorganismo va a ser igual a la tasa máxima de reproducción, que se determina de forma teórica, multiplicada por una fracción. En el numerador tenemos la concentración de nutriente limitante y en el denominador tenemos esta concentración de nutriente limitante sumada a una cosa que se llama constante de semivelocidad, K sub S. ¿Qué es esta constante de semivelocidad? K sub S es el valor de S cuando la tasa de reproducción del microorganismo es el 50% del total, del máximo. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, podemos calcular, al menos podría hacerse de forma experimental, cuál es la tasa de crecimiento, la tasa de reproducción de un microorganismo en función de la sustancia limitante, de la concentración de esta sustancia limitante. Entonces, lo que hay que entender de esta fórmula, lo más importante, es que relaciona dos parámetros que van a ir uno en función del otro. Uno es la tasa de reproducción, la tasa de proliferación del microorganismo, y el otro es la concentración de la sustancia o del nutriente limitante de este microorganismo. Aquí vemos una representación gráfica de esta ecuación de Monod. Como se puede ver, en el eje Y, en el eje vertical, tenemos la tasa de reproducción o mu, y en el eje horizontal tenemos la concentración de la sustancia limitante, que es ese S entre dos corchetes. La relación entre la tasa de reproducción y la concentración de la sustancia limitante, como se puede ver, es directa, pero no es lineal. Es directamente proporcional, pero llega a un punto en el que esa curva llegaría al mu máximo, a la máxima tasa de reproducción, pero que llegaría, como digamos, en el infinito, ¿no? Entonces esa elevación se va haciendo cada vez menos pronunciada, llegando a nivel teórico en el infinito a la tasa máxima posible de reproducción. Si esta sustancia limitante no tuviese límite, si fuera infinita, digamos. Esta disponibilidad de nutrientes también, pues, hay que tenerla en cuenta también en función del tipo de nutriente. Los microorganismos que pueblan los alimentos necesitan muchos nutrientes, ¿no? Necesitan azúcares. Pues bien, es verdad, los microorganismos pueden utilizar azúcares, generalmente monosacáridos, aunque algunos microorganismos son capaces de degradar ciertos polisacáridos hasta azúcares sencillos. Las grasas también pueden ser utilizadas, pero en pocas ocasiones o por pocas especies de microorganismos pueden utilizarlas. Los aminoácidos, en su mayor parte, pueden ser utilizados por los microorganismos. Lo que no pueden utilizar normalmente son las proteínas de alto peso molecular porque no pueden degradarlas. Y las vitaminas son importantes, puesto que muchos microorganismos necesitan vitaminas del complejo B, y algunos mohos, pues bueno, pueden sintetizarlas, pero a lo mejor necesitan ciertos aportes para poder llegar a esa síntesis. Por lo tanto, azúcares, aminoácidos y vitaminas van a ser necesarias, grasas en menos medida. En base a esto, a la disponibilidad y a la necesidad de los microorganismos, de los diferentes tipos de nutrientes, y según también la manera en que obtienen energía, podemos clasificarlos, ¿no? Pues hay varios criterios. Aquí en esta diapositiva podéis ver 4. Uno sería, según el uso de nutrientes, pues división entre protótrofos y ausótrofos,
Según la fuente de energía para producir ATP, pues tendremos fotoautótrofos o quimioautótrofos. Según la fuente reductora o que dona electrones, pues tenemos organótrofos y litótrofos. Y según la fuente de carbono, pues teníamos los heterótrofos y los autótrofos. Otro factor intrínseco también importante serían los componentes antimicrobianos y las estructuras biológicas. Los alimentos constan de una serie de estructuras que les pueden proteger ante la proliferación y ataque de los diferentes microorganismos. Y también estructuras biológicas de su interior que también van a cumplir esa función. Dentro de esta clasificación podemos hablar de las estructuras de cobertura. ¿Qué estructuras de cobertura van a ser? Pues barreras antimicrobianas que tiene el propio alimento. ¿A qué nos referimos con esto? Si pensamos en un huevo, pues será la cáscara del huevo. Si pensamos en una fruta, sería pues la piel de la fruta, la cáscara de la fruta. Si pensamos en una carne, pues sería la piel del animal y esas coberturas musculares, fascias o coberturas que cubren el músculo y que sirven de barrera. Pues todas estas barreras que ya eran barreras en el ser vivo, antes de convertirse en alimento, siguen siendo barreras y coberturas de protección una vez que el alimento se convierte en alimento. ¿Cuáles son las principales características de estos sistemas de protección? Pues las 4 que vemos aquí. Están formadas por macromoléculas resistentes normalmente. Suelen tener estas coberturas, esta piel, estas cáscaras, suelen tener AW baja, suelen tener escasos nutrientes disponibles y además incorporan en muchas ocasiones sustancias antimicrobianas. También dentro del propio alimento, ya dentro de estas coberturas, podemos encontrarnos con productos antimicrobianos también. En los tejidos vegetales y en los tejidos animales vamos a tener diferentes tipos de productos antimicrobianos, antimicrobianos. Por decir algunos y simplemente a modo de ejemplo, enzimas y sustratos liberados por la rotura de los tejidos que se pueden dar. Sustancias como el gosipol, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, o ciertos compuestos activos como alcaloides, resinas, aceites esenciales, etc. Dentro de los tejidos animales, en lo que sería alimentos de origen animal, pues tendremos sustancias de acción directa como la lisocima, que forma parte del huevo y es antibacteriana, la lactoperoxidasa, que también es una enzima que está en la leche y que tiene propiedades antibacterianas, las lacteninas, factor anticoliforme. Dentro de la acción directa de los tejidos animales, pues la ovoferrina, que también es un antinutriente del hierro que forma parte del huevo y tiene propiedades quelantes, captura el hierro y de esa manera hace que el hierro no esté disponible para las bacterias que pudieran eventualmente contaminar el huevo. Y ya para ir terminando, dentro de los factores intrínsecos hay una serie de transformaciones y aditivos que se pueden dar y que se pueden añadir al alimento, pues las transformaciones alimentarias que también influyen y son también parámetros intrínsecos podrían ser, por ejemplo, las fermentaciones. Y poníamos antes el ejemplo de los lácteos fermentados, del huevo. También podríamos hablar aquí de vegetales fermentados como podría ser el kimchi o el chucrut. Se producen una serie de ácidos orgánicos, como puede ser el ácido láctico, el ácido acético. Este tipo de ácidos van a también tener propiedades antimicrobianas, van a dificultar que los microbios proliferen en el alimento. Y luego están los aditivos, que son sustancias que se incorporan industrialmente al alimento y que le dotan de ciertas características, le dan poder antimicrobiano, le dan más conservación o determinados parámetros que pueden ser interesantes. Aquí pongo simplemente los ejemplos como los nitritos y los conservantes de tipo químico que se pueden aplicar para aumentar la vida útil del alimento.